Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, suma de fracciones. Fracciones con denominadores compuestos. Ejercicio 127, solución del problema número 29. Simplificar la suma de estas tres fracciones. Hay que sumar x menos 2 sobre 2x a la 2 menos 5x menos 3 con x menos 3, esto dividido entre 2x al cuadrado menos 3x menos 2 y con 2x menos 1 y esto dividido entre x a la 2 menos 5x más 6. Vamos a encontrar una fracción equivalente a la suma de estas tres. Una fracción con un solo numerador y un solo denominador. Lo primero que se hace es hallar el denominador de esa fracción. Y el denominador de la suma de estas tres es el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores. Para deducir ese mínimo común denominador hay que factorizar cada uno de esos denominadores. Entonces vamos a factorizar el denominador de la primera fracción. ¿Qué forma general tiene ese denominador? Es un trinomio de la forma ax a la 2 más bx más c. Entonces factoricémoslo como se factorizan esos trinomios. Lo voy a hacer por acá y luego escribo el resultado aquí donde corresponde. Primero multiplico y divido el trinomio por el coeficiente de x a la 2, esto es, en este caso, por 2. Efectúo este producto y coloco los resultados de una forma adecuada. Menos 5 por 2x y aquí menos 6 sobre 2, ahora sí factorizo. Se hacen dos paréntesis. Tenemos dos factores. La raíz cuadrada del primer término en la parte izquierda. Luego los signos menos por menos da más. Como son signos distintos, buscamos dos números donde la diferencia sea 5 y el producto 6. Los números son el 6 y el 1. El mayor de ellos lo escribimos en el primer paréntesis y el otro en el segundo paréntesis. Luego vemos la manera de cancelar este 2. Aquí en el primer factor tenemos, en este binomio, factor común 2. Sacamos ese factor común y luego lo cancelamos con este. Entonces va a quedar x menos 3 y por 2x más 1 más x menos 3 sobre, y ahora factoricemos este otro trinomio que también tiene la forma ax a la 2 más bx más c. Entonces multiplicamos y dividimos por 2 y multiplicamos de una forma adecuada, queda 2x a la 2 menos 3 por 2x menos 2 por 2 igual a menos 4. Y esto sobre 2, factorizamos, abrimos los dos paréntesis, 2x menos 2x más, 4 y 1. Factorizamos aquí por 2, luego cancelamos con este y va a quedar x menos 2 por 2x más 1 más 2x menos 1 y esto dividido entre, ahora factoricemos el trinomio, este tiene la forma x a la 2 más bx más c
Se factoriza abriendo dos paréntesis en la parte izquierda, la raíz cuadrada del primer término, luego los signos menos por más da menos, dieron signos iguales, se buscan dos números donde la suma sea 5 y el producto 6, los números son el 3 y el 2. Y ahora ya podemos entonces deducir el mínimo común múltiplo de esos tres denominadores, tomando los factores comunes y no comunes y con el mayor exponente. Esto de los factores x menos 2, x menos 3 y 2x más 1. Ahora hay que hallar los términos en el numerador. Para hacerlo se divide el mínimo común denominador entre cada denominador y el resultado se multiplica por el numerador respectivo. Al dividir el mínimo común denominador entre el denominador de la primera fracción, se cancela este factor x menos 3 con x menos 3. También se cancela el factor 2x más 1 con 2x más 1 y queda x menos 2, que luego hay que multiplicar por el numerador de esa primera fracción, que también es x menos 2. Y x menos 2 por x menos 2 es x menos 2 al cuadrado, más dividimos el mínimo común denominador entre el denominador de la segunda fracción, cancelando el factor x menos 2 con x menos 2, 2x más 1 con 2x más 1 y queda x menos 3 por el numerador de esa segunda fracción, que también es x menos 3, y ese producto es x menos 3 al cuadrado, más se divide el mínimo común denominador entre el denominador de la tercera fracción, cancelando el factor x menos 3 con x menos 3, x menos 2 con x menos 2 y queda 2x más 1, que luego se multiplica por el numerador de esa tercera fracción, que es 2x menos 1. A continuación efectuamos los productos que hay aquí indicados en el numerador. El denominador no es necesario modificarlo, no es necesario hacer este producto. Bueno, aquí tenemos un producto notable, el cuadrado de un binomio, que se desarrolla como el cuadrado del primer término del binomio menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Lo mismo este. Perdón, aquí el cuadrado de 2 es 4. El cuadrado del primer término menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Este también es un producto notable, se tiene la suma por la diferencia de las mismas cantidades. Eso es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda. Ahora se reducen términos semejantes en el numerador. Un x a la 2 más un x a la 2 da 2x a la 2, más 4x a la 2 es igual a 6x a la 2. Menos 4x menos 6x igual a menos 10x. 4 más 9 igual a 13, menos 1 igual a más 12. Este trinomio no es factorizable en los números racionales, se deja así, aunque tiene factor común 2. Y esta es la suma de estas tres fracciones. De esta manera concluye la solución del problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.